Bien, bueno, la idea de hoy es continuar viendo la unidad 3, ¿sí? Vamos a ver esta segunda parte que nos queda. Bueno, y después nos va a quedar una tercer parte chiquita que la vamos a ver en una tercer clase. Básicamente vamos a seguir viendo todo lo que es lógica, ¿sí? Nosotros, no sé si recuerdan, vamos a hacer un pantallazo rápido. La clase pasada, el concepto más importante que comenzamos a ver es el tema de la lógica, ¿sí? Y empezamos a ver de qué manera nosotros podíamos demostrar cuándo un argumento era válido o inválido, ¿sí? Que básicamente eso era la cuestión más importante de lo que se basa la lógica, determinar cuándo un argumento es bueno o malo, correcto o incorrecto, o ya yendo a la terminología más adecuada, válido o inválido. Y analizamos como técnicas la refutación por analogía lógica y la tabla de verdad, ¿sí? Y bueno, y después vimos algunos conceptos, como finalizando la clase, como por ejemplo vimos que a todo argumento le corresponde o tiene asociado un condicional, y que si nosotros hacíamos la tablita de verdad de ese condicional y llegábamos a una tautología, también podíamos demostrar entonces que ese argumento era válido. Recuerden que una tautología, ¿qué era? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Qué era una tautología? Cuando todas las premisas eran verdaderas y la conclusión también era válida. No, ojo con las maneras de expresar. Obviamente ahora todavía estamos, que todavía no tenemos los conceptos bien incorporados, pero ojo cómo nos expresamos, porque eso es muy importante para cuando llegue el parcial o el final, ¿sí? Primero, una tautología es cuando yo hago la tablita de verdad y todas las instancias de sustitución, que recuerden que una instancia de sustitución era una fila de la tabla, eran todas verdaderas, ¿sí? Esa era una tautología. Y lo que me mencionaste vos está más vinculado a qué busco yo para definir si un argumento es válido o inválido. Y habíamos dicho que un argumento, lo que yo buscaba básicamente es la invalidez, y que un argumento es inválido cuando yo encuentro que una instancia de sustitución con premisas verdaderas y conclusión falsa. ¿Sí? Esperen que accedió alguien más. Ahí los acepté. Bien, entonces, eso es más o menos lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Cuando hago pausas, chicos, es porque accede alguien. No sé si ustedes llegan a escuchar el ruidito de que accede alguien o si lo ven, eh, pero hago esas pausas por ese motivo. Bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy es, o continuar viendo, es otros métodos, por ahí un poquito más avanzados, para probar la validez o invalidez de argumentos. Lo que vamos a ver hoy básicamente es la prueba formal de validez, vamos a ver qué son las reglas de inferencia y la regla de reemplazo. Básicamente, cuando un argumento contiene más de 2 o 3 enunciados simples diferentes como componentes, se nos hace difícil usar una tabla de verdad para probar su validez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que una tabla de verdad va a tener tantas filas como 2 a la n, donde n es la cantidad de variables que tenga ese argumento. Entonces, imagínense en que si tengo muchas variables, mi tabla de verdad va a tener muchas filas, va a ser muy grande, con lo cual va a ser complejo poder analizarla. Entonces, la primera técnica que vamos a ver para esta situación es la que se conoce como prueba formal de validez. Básicamente, ¿en qué consiste? En probar la validez de un argumento deduciendo su conclusión de sus premisas. ¿Y cómo? A través de una secuencia de argumentos más cortos y más elementales que nosotros ya sabemos que son válidos. ¿Cuáles son esos argumentos más cortos y más elementales? Los que se conocen como reglas de inferencia. Y son los que ustedes tienen en la página 35 y 36 del apunte. ¿Sí? Si tienen el apunte a mano, fíjense, tenemos modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético, silogismo disyuntivo, bueno, y así son un total de 9. Esas son las reglas de inferencia, o como también se conocen, o sea, ¿qué es una regla de inferencia? Un argumento válido elemental. ¿Cómo sabemos que es válido? Porque ya lo hemos probado por tabla de verdad.
¿sí? Muchos de estos argumentos que ustedes ven acá, nosotros hicimos la correspondiente tablita de verdad en la clase pasada, ¿sí? Y la analizamos y comprobamos que efectivamente eran válidos. ¿Por qué elementales? Porque son argumentos básicos para usar en una prueba formal de validez y para probar la validez de argumentos que son más grandes, más complejos, ¿sí? Entonces, y vean este argumento que tenemos acá. Este argumento está compuesto por ¿cuántas premisas? ¿Recuerdan la estructura de un argumento? Estaba formado por premisas y una conclusión. Las premisas, 4. 4 premisas. Muy bien, las premisas son estas 4 que tenemos acá, estas 4, y los 3 puntitos sería el por lo tanto y la correspondiente conclusión. Entonces nosotros tenemos que demostrar la validez de este argumento. Entonces, para eso nos vamos a valer de las reglas de inferencia que les mencionaba recién en la página 35. Fíjense, ¿cómo arranca este proceso? Bueno, el objetivo es deducir la conclusión, o sea, B condicional E. ¿Sí? Esa es la conclusión. ¿Qué voy a ir haciendo yo? Voy a ir tratando de buscar similitudes entre lo que tengo y alguna regla de inferencia de las que tengo acá definidas. Por ejemplo, si yo agarro la premisa 3 y la premisa 4 y ustedes miran la regla de inferencia número 2, que se llama modus tollem, ¿sí? Tengan a mano el apunte, chicos, porque se me hace, al no tener un pizarrón para poder escribir la regla de inferencia, se me hace más complicado por ahí explicarlo. Entonces, tengan a mano ustedes modus tollem, ¿sí? Fíjense en la forma. P condicional Q es la primera premisa, negado de Q es la segunda premisa y la conclusión es el negado de P, ¿sí? ¿Está bien? ¿Todos están viendo eso? Sí. Bien, entonces, yo tengo que encontrar una premisa de las que tengo acá que tenga la forma P condicional Q. Bueno, esa es la número 3. Tiene la misma forma. P sería el equivalente a A y Q sería el equivalente a C. La segunda premisa de modus tollens es el negado de Q, o sea que yo estoy necesitando el negado de C. Lo tengo acá, en la número 4. ¿Sí? Entonces, si yo tomo estas dos premisas, lo que se deduce, según modus tollens, es el negado de P. Entonces, eso es lo que yo voy a agregar como una premisa adicional, que es la número 5, y el negado de P sería el negado de A, si voy a las variables que yo tengo en mi argumento, ¿sí? Entonces, eso es lo que agrego acá. ¿Qué tienen que poner? Al costadito, las premisas que utilizaron y las siglas de la regla de inferencia que aplicaron. O sea, premisa 3 y 4, regla de inferencia modus tollens. ¿Está bien? Bueno, sigo. Ahora puedo tomar la premisa 1 y 5 y aplicar silogismo disyuntivo, que esa la tienen del otro lado, es la número 4. ¿Sí? Fíjense en 1, o sea, la primera premisa es P disyunción Q. Entonces, A sería P y Q sería B condicional D. ¿Sí? Q representaría todo esto. Después, la segunda premisa de silogismo disyuntivo es el negado de P. O sea que voy a necesitar el negado de A. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, el negado de A lo tengo acá, en esta premisa nueva que había deducido en el paso anterior. ¿Sí? Entonces, me fijo en la conclusión de silogismo disyuntivo. Es Q. ¿Quién es Q para mi ejemplo? Que yo estoy trabajando con las premisas 1 y 5. Q es B condicional D. ¿Está bien? Entonces, esa conclusión es la que añado como una nueva premisa acá en el desarrollo de mi prueba formal de validez. ¿Sí? Nuevamente pongo las premisas que usé y las siglas de la regla de inferencia que usé. Ahora voy a usar las premisas 2 y 4 y voy a usar modus ponens. Modus ponens es la número 1. Fíjense en la forma. P condicional Q, primer premisa. Entonces, en 2, el negado de C sería P y Q sería D condicional E. Esa es la primera premisa. La segunda premisa es P, o sea que yo necesito al negado de C. El negado de C lo tengo acá, en la premisa 4. La conclusión de modus ponens es Q. Q para mí
es D condicional E. Entonces, D condicional E es lo que añado como una nueva premisa, que es la número 7. Nuevamente, defino o indico, mejor dicho, las premisas que utilicé y las siglas de la regla de inferencia que apliqué. Ahora lo que voy a hacer es tomar la premisa 6 y la premisa 7, y lo que voy a aplicar es silogismo hipotético, que es la número 3. Fíjense en la forma que tiene. Primer premisa, P condicional Q. Entonces P sería D y Q sería E. La segunda premisa es Q condicional R. Entonces yo voy a necesitar, perdón, creo que lo dije mal. Es B condicional D la primera premisa, ¿sí? Ahora voy a necesitar la segunda premisa, que es, en silogismo hipotético es Q condicional R. Entonces, esa segunda premisa, yendo a mi ejemplo, es D condicional E. O sea, lo que tiene que coincidir es esta variable D, es la que tienen en común, ¿sí? Entonces, la conclusión de silogismo hipotético es P condicional R, que llevado a mi ejemplo sería B condicional E. Esa es la nueva premisa que añado acá en el punto 8. Nuevamente indico que utilicé las premisas 6 y 7 y la regla de inferencia es silogismo hipotético. Fíjense en que a lo que yo llegué es justamente lo que estoy buscando, la conclusión de mi argumento original, esta que está acá, ¿sí? Es decir, al ver que la conclusión del argumento se deduce de sus premisas usando únicamente argumentos válidos, o sea, modus tollens, silogismo disyuntivo, modus pollen y silogismo hipotético en este caso, yo estoy probando entonces que el argumento original, o sea, este que tengo acá, es válido. ¿Sí? Es decir, una prueba formal de validez va a ser una sucesión de enunciados, que son todos estos que tenemos acá, del 1 al 8, cada uno de los cuales es una premisa del argumento, serían del 1 al 4, las premisas del argumento, o se sigue de ellas por un argumento válido elemental. Serían las premisas que van del 5 al 8. Estas son premisas que se deducen de las originales del argumento. ¿Cómo? A través de un argumento válido elemental, o sea, una regla de inferencia, cualquiera de estas que enumeramos acá. Y de tal forma que el último enunciado de este desarrollo es la conclusión del argumento que nosotros queremos validar, o sea, B condicional E. Esa es la conclusión. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, o sea, no es que vas reemplazando, por ejemplo, cuando vos pones ahí el 5, no reemplazás el 3 y el 4, sino que quedan y como que seguís desarrollando para abajo. Claro, sí, sí, sí. Ah, O ok, sea, no es que la reemplaza, se van añadiendo. Entonces, está si bien. yo puedo volver a utilizar alguna que ya utilicé, de ser necesario, o además puedo usar cualquiera de las que fui deduciendo, ¿sí? Es una sucesión de enunciados y están todos disponibles para seguir trabajándolos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de deducir la conclusión de mi argumento. Si yo logro llegar a la conclusión, estoy demostrando entonces que el argumento que a mí me dieron es válido. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Bueno, las que están acá en esta imagen son las reglas de inferencia que yo les comentaba recién y son las que ustedes tienen en la página 35 y 36. ¿Sí? Estas reglas de inferencia no hace falta sabérselas de memoria. Llegado el caso para el examen o el final, el parcial o el final, ustedes se pueden preparar una hojita donde únicamente, bueno, tengan definidas estas reglas de inferencia, ¿sí? No la hoja del apunte, las tendrían que copiar en una hoja aparte para poder utilizarlas en el desarrollo de un ejercicio, ¿sí? Entonces, no tienen que sabérselas de memoria, sí tienen que saber cómo aplicarlas, ¿sí? Ese es el fin, es lo que a mí me interesa, que ustedes sepan aplicarlas, no que se las sepan de memoria. Después, ¿qué pasa? Esas 9 reglas de inferencia resultan un poco escasas. Entonces aparecen nuevas reglas de inferencia, que son las que ustedes tienen, esperen que página 37, acá la tengo.
que van de la 10 a la 19. Son 10 reglas de inferencia más que ustedes van a poder aplicar también en la demostración de si un argumento es válido o inválido. Ahora después vamos a ver ejemplos donde aplican bien. Estas nuevas reglas de inferencias en realidad se llaman equivalencias lógicas. Y bueno, y como les decía, al igual que las reglas de inferencia, sirven para probar la validez de argumentos. Cualquiera de estas expresiones lógicamente equivalentes puede reemplazar a otra en donde ocurra. ¿Dónde se ve esto que les estoy mencionando, que son lógicamente equivalentes? Acá en este simbolito. Fíjense en la primera. Tengo el negado de la conjunción PQ, es lógicamente equivalente y se representa con este simbolito de 3 rayitas, que se llama bicondicional, a la disyunción de sus correspondientes negaciones. ¿Sí? O sea, ese simbolito que aparece en todas estas expresiones está indicando que lo de la derecha es lógicamente equivalente a lo de la izquierda. ¿Cuál es la diferencia importante que hay entre las primeras 9 reglas de inferencia que vimos y las 10 últimas que vimos recién? Bueno, la diferencia es que las reglas de inferencia, o sea, las primeras 9 que nosotros vimos, solo pueden usarse tomando como premisas un renglón entero de una demostración. Ejemplo, tienen que admito gente. Ejemplo. Fíjense, yo ahí tengo A conjunción B, ¿no es cierto? Bueno, A puede inferirse de A conjunción B por la regla de inferencia simplificación, que es la número 7 que tenemos en la página 35. Es decir, P conjunción Q, yo puedo deducir P. Acá, A conjunción B, deduzco o infiero A. Pero esto lo puedo hacer solamente si A y B constituye un renglón completo. Es decir, no hay nada más. ¿Sí? En cambio, las 10 últimas que vimos, que se llaman equivalencias lógicas, pueden aplicarse a renglones enteros o partes de un renglón. Veámoslo con un ejemplo. Fíjense, el que está ahí expresado es el principio de exportación, que es el número 18 que tienen en la página 37. Yo sé que A condicional, B condicional C, puede inferirse del renglón completo A conjunción B condicional C, por el principio de exportación, que es el que les mencionaba recién. ¿Sí? Si ustedes lo miran, en la página 37 está expresado con las variables P, Q, R, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? A conjunción B condicional C sería el equivalente a P conjunción Q condicional R. Bueno, y lo que viene después de las 3 rayitas, que es el bicondicional, es lo que yo estoy deduciendo, ¿sí? Ahora, ahí yo utilicé el renglón completo, pero ¿qué pasaría si yo en lugar de tener A conjunción B condicional C, tengo A conjunción B condicional C como arriba, pero además disyunción D, o sea, esto que tengo acá, ¿sí? Tengo este agregadito. ¿Qué pasa? Bueno, si es una equivalencia lógica, la puedo aplicar de igual modo. ¿Por qué? Porque aplica tanto a un renglón entero como a la parte de un renglón. Acá aplicó a un renglón entero. Acá estaría aplicando a parte de un renglón. Es decir, yo voy a aplicar el principio de exportación solamente a la partecita que está en verde. De lo que está en verde, deduzco esto que está acá, que está en verde. Lo que estoy señalando con el mouse. ¿Sí? Y a eso le voy a adicionar la disyunción de, o sea, lo que no utilicé en el principio de exportación. Directamente se lo añado. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Por ahí explicar Sí, estas profe. cosas sin un pizarrón se me entiendo, complica a mí entiendo. explicarlo. Por eso digo, no sé si lo entenderán. Pero bueno, como les digo siempre, yo ahora tratamos de explicarlo de la mejor manera, después ustedes léanlo tranquilo del apunte, analícenlo, y si hay alguna duda me mandan un mail al correo que está definido en el campus virtual,
Y bueno, y vemos cómo explicarlo de alguna otra manera. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a ver la regla de reemplazo, ¿sí? La regla de reemplazo básicamente trabaja con estas 10 equivalencias lógicas. Supongamos que a mí me dan este argumento, A conjunción B, por lo tanto B. Y me dicen, demostrar la validez de este argumento. Un segundo, ¿qué pasa? Con mis alumnos. Porque ahora estoy compartiendo la pantalla. Bueno, anda, después hablamos. Porque estoy compartiendo la pantalla. Después los vas a ver, cuando termino los ves. Bueno, entonces, tengo el argumento A conjunción B y la conclusión es B. Y me dicen, demostrar la validez de este argumento. Entonces, si yo me fijo en las reglas de inferencia, veo que tengo una muy parecida que es simplificación, ¿sí? Pero si yo miro, que es la número 7 de la página 35, van a ver que en realidad conjunción es P conjunción, que simplificación es P conjunción Q y se deduce P. Con lo cual, para aplicar directamente la regla de inferencia número 7 y decir que este argumento es válido por simplificación, yo aquí, en lugar de B, tendría que tener A, lo cual no sucede. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, puedo aplicar una equivalencia lógica. ¿Cuál voy a aplicar? Conmutación, que es la número 11 de la página 37. Básicamente lo que hace es invertir el orden de las variables. Es decir, A conjunción B es lógicamente equivalente a B conjunción A, por el principio de conmutación, ¿sí? Entonces, añado una premisa adicional, porque estoy haciendo una prueba formal de validez, ¿sí? Añado una premisa adicional donde básicamente lo que hice fue reemplazar esto por esto. No apliqué una regla de inferencia, apliqué una equivalencia lógica, hice un reemplazo, ¿sí? Ahora sí, podría aplicar la regla de inferencia simplificación, porque tengo B conjunción A, por lo tanto se deduce B por la regla de inferencia simplificación. Entonces, ¿qué pasó acá? Llegué a la conclusión del argumento original que a mí me daban acá, ¿sí? Como logré deducir la conclusión del argumento a través de una sucesión de argumentos válidos elementales, puedo concluir entonces que este argumento también es válido, ¿sí? Entonces, ¿Hay algunos ejemplos así prácticos de esto como para verlo en el apunte? en el apunte no hay algunos ejemplos, pero después yo les voy a dar más en el campus virtual. Cuando terminemos voy a subir en el foro, yo después les mando un mail como hago siempre avisándoles cuando esté activado, donde les voy a poner una serie de consignas para que ustedes respondan y algunos ejercicios también para que practiquen, lo vean, planteen dudas. Y además les voy a mandar el cuestionario. Ya lo subí el cuestionario, eso ya avisé, donde hay algunos ejercicios también para practicar estas cuestiones, ¿sí? Y después también va a estar el trabajo práctico de lógica, el trabajo práctico número 3, que es exclusivamente de lógica. Ahí también van a tener ejercicios para hacer, donde van a tener que aplicar todos los conceptos que estamos viendo en este capítulo, ¿sí? O sea que van a tener para practicar bastante y bueno, y en base a eso me van haciendo las consultas que necesiten. Entonces, la regla de reemplazo permite reemplazar todo o parte de un enunciado compuesto por otro enunciado que es lógicamente equivalente, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? A través de las equivalencias lógicas, que son esas 9 reglas que vimos definidas en la página 37. ¿Sí? ¿Y qué significa que sean lógicamente equivalentes? ¿Y por qué básicamente yo puedo hacer este reemplazo? Por ejemplo acá, cambiar A conjunción B por B conjunción A, porque el valor de verdad de ambos enunciados es el mismo, ¿sí? El valor de verdad del enunciado que resulta, o sea el que se deduce, es el mismo que el del enunciado original, o sea este que está acá, que señalo con el mouse,
¿sí? Por eso se dice que son lógicamente equivalentes y por eso yo puedo reemplazarlos. ¿Está bien? ¿Dudas? No, profe, por ahora no. Bien. Bueno, vamos a ver lo que es otras reglas ya más vinculadas a lo que es la demostración de la invalidez. ¿Qué pasa? Las 9 reglas de inferencia que vimos en un principio y las 10 reglas de inferencia restantes o equivalencias lógicas, hacen un total de 19 reglas, hasta el momento, que son las que vimos hasta el momento, resultan incompletas para ciertos argumentos que son aún más complejos, ¿sí? Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a ver 2 reglas más. La regla de demostración condicional y la regla de demostración indirecta. Vamos a ver la primera, la regla de demostración condicional. Esta regla básicamente va a aplicar únicamente a argumentos cuya conclusión sea un enunciado condicional. ¿Recuerdan que era un enunciado condicional? Esto que tengo acá, por ejemplo, A condicional C. Supongamos que a mí el argumento que me dan es este, ¿sí? Tengo un conjunto de premisas, que las simbolizo como P sub 1, P sub 2, P sub n, n premisas, y la conclusión es A condicional C. Entonces, lo primero que yo me tengo que fijar para ver si puedo aplicar la regla de demostración condicional es si en esa conclusión hay justamente un condicional. ¿Lo hay? Entonces puedo aplicarla. Un concepto que nosotros vimos hacia el final de la clase pasada era que a todo argumento le corresponde un enunciado condicional. ¿Cómo se formaba ese enunciado condicional? Bueno, vieron que un condicional tiene un antecedente y un consecuente, ¿sí? Por ejemplo, si yo miro acá este condicional, A es el antecedente y C es el consecuente. Entonces, lo que yo quiero hacer es asociarle o definir el condicional que está vinculado a todo este argumento. El antecedente está formado por la conjunción de sus premisas. Lo represento de esta manera. P sub 1, conjunción P sub 2, P sub n. Luego coloco el condicional y la conclusión es la conclusión, el consecuente es la conclusión del argumento. O sea, la que a mí me están dando acá, A condicional C. Por una cuestión de simplificación, la conjunción de las premisas la vamos a simbolizar como P. Entonces, en definitiva, me queda P condicional, A condicional C. P es el antecedente y A condicional C es el consecuente. Yo sé, porque es lo que vimos la clase pasada, que ese argumento va a ser válido si y solo si este condicional es una tautología. ¿Sí? Recuerdan que la clase pasada hacíamos la tabla de verdad, veíamos que me quedaban todos verdaderos, por lo tanto concluíamos que era una tautología, y al ser una tautología yo podía asegurar que este argumento entonces era válido. ¿Está bien? Bueno. Ahora, por el principio de exportación, que el principio de exportación es una equivalencia lógica, que es la número, ¿dónde está? Exportación, la número 18, que tienen definida en la página 37. ¿Sí? Por el principio de exportación, esto que tenemos definido acá, que lo simbolizamos como 1, es lógicamente equivalente a esto que tenemos acá en 2. ¿Sí? Después ustedes miren tranquilos el principio de exportación y van a ver que es lo mismo expresado con variables PQR, ¿sí? Pero es lo mismo. Entonces, si nosotros logramos deducir la conclusión de este argumento, de este que es el 2, que en definitiva es C, de las premisas conjuntas, o sea, P conjunción A, que era el antecedente de la conclusión, y si nosotros logramos hacerlo a través de una sucesión de argumentos válidos elementales, nosotros entonces habremos demostrado que el condicional asociado, este condicional que nosotros definimos, asociado al argumento original, que es este que tengo acá, es una tautología. ¿Sí? Como 1 y 2 son lógicamente equivalentes por el principio de exportación, si 2 es una tautología, entonces 1 también lo va a ser. ¿Sí? Entonces, si 2
es válido, 1 también va a ser válido. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Entonces, después lo vemos con un ejemplo esto, para que quede más claro. Entonces, a partir de una demostración formal de validez o prueba formal de validez, para esto que tengo acá, P, A como premisas y C como conclusión, nosotros estaremos demostrando la validez de esto. ¿Que esto qué era? Mi argumento original. ¿Sí? O sea, P simbolizaba a la conjunción de todas las premisas que tenía el argumento y esta es la conclusión de mi argumento original. Voy un minuto hacia atrás. ¿Sí? P simboliza todas estas premisas y esta es la conclusión de mi argumento. Entonces, esto es lo que me daban inicialmente y me piden que demuestre la validez. ¿Cómo lo voy a hacer? A partir de esto. Es decir, dado cualquier argumento cuya conclusión es un enunciado, bueno, Pili, cuya conclusión es un enunciado condicional, o sea, este que estoy mostrando acá, señalando con el mouse, una demostración de su validez usando la regla de demostración condicional se construye suponiendo que el antecedente de este condicional es una premisa adicional. Por eso la agregué acá junto con las premisas simbolizadas con P, que eran las originales del argumento. ¿Sí? Y luego deduciendo el consecuente de su conclusión, o sea, C, a través de una sucesión de argumentos válidos elementales. A ver, vamos a verlo con un ejemplo, a ver si queda más claro, porque parece, como decía la vez pasada, un trabalengua, por ahí es un poco confuso. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. A mí me están dando este argumento, ¿sí? Me dicen, demostrá si es válido o inválido. Este argumento tiene dos premisas. Voy a ver su conclusión y veo que es un condicional, con lo cual puedo aplicar la regla de demostración condicional, porque el requisito sine qua non es ese, que haya un condicional en su conclusión. ¿Qué era lo que me decía el método? ¿Qué es esto que yo trataba de explicarles acá? Bueno, para aplicar la regla de demostración condicional, lo que vos tenés que hacer es agarrar el antecedente de la conclusión y añadirlo como una premisa más. Es lo que estoy mostrando acá, señalando con el mouse en el punto 3. Y después hace una prueba formal de validez con el objetivo de deducir el consecuente de la conclusión de tu argumento original. ¿Sí? O sea, voy a tratar de deducir F. En la prueba formal de validez que nosotros vimos hace un ratito, el objetivo era deducir la conclusión del argumento que me daban. Acá, en la regla de demostración condicional, el objetivo es deducir el consecuente del condicional que tengo en la conclusión del argumento que me dan. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Y es medio confuso, profe, pero bueno, más o menos. Sí, bueno, yo entiendo. Este capítulo es complejo y encima darlo de esta manera es más complejo todavía. Por eso lo que les digo siempre, después léanlo tranquilo, yo les voy a mandar varios ejercicios, cosas para que ustedes practiquen y lo vean, ¿sí? Pero básicamente tienen que acordarse de eso. En la regla de demostración condicional, el antecedente se añade como una nueva premisa y después voy a hacer una prueba formal de validez con el objetivo de deducir el consecuente de esta conclusión, que es un condicional. Si lo logro, habré demostrado que este argumento es válido. Entonces, esto se los voy a dejar para que ustedes lo miren con detalle, tranquilos desde el apunte, tienen lo mismo en el apunte. Porque básicamente el razonamiento es el mismo que aplicamos en la prueba formal de validez que vimos hace un ratito y que lo vimos paso por paso detenidamente. Pero es lo mismo. Les comento brevemente qué hace. Elijo una premisa, en este caso la número 3, y AD significaría, puede ser una regla de inferencia o una equivalencia lógica. ¿Sí? Lo que va a aplicar en este caso me está indicando una regla de inferencia, es la número 9 y es adición. Bueno, usa la premisa 3. Bueno, resulta esta. Entonces lo que se infiere o deduce se agrega como una premisa adicional, que es la número 4. Después toma la 1 y la 4 y aplica modus ponens y deduce esto.
Después toma la premisa 5 y aplica conmutación. Después la 6, simplificación. La 7, adición. La 2 y la 8, modus polem. Llega a la conclusión, llega al consecuente del condicional, o sea, F. Con lo cual, estamos demostrando que este argumento es válido. ¿Sí? ¿Dudas? Más allá de cómo, o sea, de las reglas de inferencia, que esto, como les decía, se los dejo para que lo miren detenidamente ustedes después del apunte, porque tienen que ir jugando con las reglas de inferencia y las equivalencias lógicas, buscando la similitud y agregando la premisa nueva que se agrega en función a aplicar esta regla de inferencia o equivalencia lógica. Claro, resulta como muy abstracto, así, digamos, con simbología, puede ser un ejemplo más práctico, parece se puede ver mejor. ¿Más práctico en qué sentido? Porque esto es No, por práctica ejemplo, pura. ellos, es así, digamos, los ejercicios de este tipo son así, digamos. Son así, claro, son así. Ah, Así es la práctica. Sí, sí, claro, esto es claro. práctica pura. Ya lo Ah, van a ver cuando en el cuestionario hay algo y después hay mucho de esto en el trabajo práctico, que es todo de lógica, que es resolver ejercicios de este estilo. Esto es práctica pura, se resuelven así, ¿sí? no, yo decía así, tipo como el PROLOG, con hechos reales, por ejemplo, o no, en esto no se aplica No, no, a esto es otra esto. cosa. Nosotros ahora estamos viendo lógica, los fundamentos de la lógica, ¿sí? Estamos viendo cómo arrancó todo esto, cómo arrancó, vieron que vimos la lógica proposicional, la lógica simbólica, ahora estamos viendo cómo demostrar argumentos, y así vamos a ir evolucionando hasta llegar a la lógica de predicados, después la programación lógica, después Prolog, y ahí vemos cómo la sintaxis del Prolog se relaciona con estas lógicas, que básicamente es la lógica de predicados. ¿Sí? Pero esto, digamos, que todavía no está íntimamente relacionado con la sintaxis del Prolog, porque esto es lógica pura. Es el comienzo de la lógica. Después, como les decía, después fueron surgiendo nuevas lógicas hasta que se llega a la lógica de predicados, que sí es la base del Prolog. Ah, claro. Bueno, la segunda regla es la que se conoce como regla de demostración indirecta. Vieron que mencionamos dos. Bueno, acá lo que se hace es suponer lo opuesto de lo que nosotros queremos demostrar. Si ese supuesto conduce a una contradicción, o como se suele decir, se reduce al absurdo, entonces el supuesto debe ser falso y lo que nosotros queríamos demostrar, verdadero. Y a su vez el argumento, por ende, válido. Entonces, vamos a verlo nuevamente con un ejemplo. Me dan este argumento, tiene 3 premisas y una conclusión. Voy a tratar de demostrar su validez aplicando la regla de demostración indirecta. Pregunta, ¿podría aplicar la regla de demostración condicional? No, porque no hay condicional en la conclusión. Perfecto, ese era el requisito que me pedía para poder aplicar esa regla. Entonces, esa no es válida para este argumento. ¿Qué hace la regla de demostración indirecta? Bueno, siempre hacemos una prueba formal de validez, ¿sí? Fíjense en que el desarrollo es el mismo, pero con ciertos cambios, ¿sí? En este caso lo que hacemos es, vemos su conclusión y planteamos el negado de dicha conclusión. En este caso la conclusión es E, entonces añado como una premisa adicional el negado de E, ¿sí? Luego, lo que yo voy a tratar de buscar en este caso es una contradicción. ¿Sí? Vieron que la prueba formal de validez, ¿qué buscaba? Llegar a la conclusión del argumento original. En la regla de demostración indirecta buscaba llegar o deducir el consecuente del condicional. Y en la regla de demostración indirecta voy a buscar una contradicción. Entonces, nuevamente, lo mismo que vimos antes, se los dejo para que lo analicen tranquilo, pero el razonamiento es el mismo. Elijo 2 premisas, en este caso 2 y 4, en el primer paso, ¿no? En el 5, y una regla de inferencia o una equivalencia lógica. En este caso aplica una regla de inferencia que es modus tollem. La premisa que se deduce y que se añade como nueva es esta que está acá numerada como 5.
Bueno, después aplico una ley de Morgan, conmutación, simplificación, silogismo disyuntivo, modus ponens, simplificación 2 veces y conjunción finalmente. Pero ¿con qué objetivo va haciendo todo esto? El de llegar a una contradicción. Recuerden que la clase pasada nosotros vimos tautología, contradicción y contingencia. Tautología ya lo nombramos, cuando todas las instancias de sustitución son verdaderas. Contradicción, ¿cuándo era? Cuando todas las instancias de sustitución son falsas. Falsos. Bien. Y contingencia era una mezcla de verdaderos y falsos. ¿Sí? Bueno, entonces yo acá busco una contradicción. B conjunción negado de B. Si ustedes hacen la tablita de verdad, van a ver que llegó a todas instancias de sustitución falsas. Por ende es una contradicción. Entonces, al surgir una contradicción, la demostración es completa, es decir, termina. Y estoy demostrando la validez del argumento original. ¿Sí? ¿Está bien? Porque ese es el objetivo. Llega una contradicción, entonces quiere decir que esto que añadí acá es falso, con lo cual esto es verdadero. Con lo cual demostré la validez de este argumento. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, entonces hasta ahí llegamos. Un poquito de agua. Llegamos con lo que son las técnicas para demostrar la validez o invalidez de argumentos. Ahí es aparte lo de Prolog, lo de la lógica de predicados. Todavía no llegamos a Prolog. Ahora nos vamos a meter en lo que es la lógica de predicados, que es la base de la programación lógica. Y después de la programación lógica deriva Prolog. Ya lo vamos a ir viendo ahora en un ratito eso. Entonces, como les decía, bueno, ahí terminamos con lo que son las técnicas para demostrar la validez o invalidez de argumentos. Entonces, nosotros vimos la lógica proposicional, ¿sí? La lógica proposicional, ¿qué me permite? Representar el conocimiento como sentencias lógicas, como enunciados, ¿sí? Acuérdense en que la lógica proposicional es la de las oraciones, los enunciados, ¿sí? Y dispone de un buen mecanismo que me permite razonar con ese conocimiento, ¿sí? Que es el de la deducción, que es los ejemplos que veíamos la clase pasada, cuando decíamos todos los hombres son mortales, Marco es un hombre, por lo tanto, ¿qué puedo deducir? Bueno, que Marcos es mortal, ¿sí? Eso era lo que estuvimos viendo la clase pasada. La lógica de predicados de primer orden a mí me permite aplicar sistemáticamente reglas de inferencia que permiten encadenar predicados para formar un razonamiento correcto que a mí me dificultaría poder hacerlo con la lógica proposicional. ¿Por qué? Porque la lógica proposicional tenía un montón de desventajas que mencionamos la clase pasada. ¿Se acuerdan que dijimos que expresar un argumento con palabras tiene la dificultad de que hay palabras que en un lugar significan una cosa y en otro lado otro, hay estilos metafóricos, bueno, hay un montón de cuestiones que hacen que sea más difícil analizar un argumento cuando está expresado en lógica proposicional, ¿sí? Entonces, surge la lógica de predicados de primer orden. Vamos a ver cómo, cómo nosotros estaríamos representando hechos simples de la vida en lo que sería lógica proposicional, para después ver cómo sería en lógica de predicados. Un hecho del mundo sería decir, está lloviendo, un enunciado, ¿sí? Si yo lo quiero representar en lógica proposicional, diría llueve. Otro hecho del mundo sería decir, está soleado. En lógica proposicional, yo diría soleado, simplemente eso. Hay viento, ventoso. Llueve, por lo tanto no hay sol. En lógica proposicional yo diría llueve, por lo tanto, que sería la flechita, el negado de soleado. ¿Sí? Es decir, se representan los hechos del mundo real, los enunciados, las oraciones, como proposiciones lógicas escritas en lo que se conoce como fórmulas bien formadas de la lógica proposicional. ¿Sí? Cada una de ellas sería una fórmula bien formada. No, me fui para atrás. Entonces, ¿cómo hago yo ahora para representar estos hechos simples en lógica de predicados? Bueno, fíjense, acá ya tengo las tres formas.
Sócrates es un hombre, es un hecho del mundo, ¿no es cierto? En lógica proposicional yo diría Sócrates hombre. En lógica de predicados, ya, ¿qué pasa acá? La estructura del conocimiento va a estar reflejada en la propia estructura de la representación. Es decir, yo ya voy a empezar a trabajar con relaciones y objetos, que es lo que ustedes empezaron a ver, fue el primer concepto que vieron cuando empezamos a hablar de Prolog, ¿sí? Recuerden que la estructura de un hecho es relación, objeto. Bueno, la lógica de predicados tiene ese concepto. Relación, objeto. La relación sería hombre y el objeto Sócrates. Otro hecho del mundo real podría ser Platón es un hombre. En lógica proposicional yo diría Platón hombre. Ya si lo quiero expresar como lógica de predicados, tengo que pensar en relación objeto. Entonces lo escribiría de esta manera. Hombre Platón. Si quisiera decir todos los hombres son mortales, en lógica proposicional yo pondría hombre mortal. En lógica de predicados ya aparecen los cuantificadores universales, que son este que está acá. Para todo X, si X es un hombre, entonces X es mortal. ¿Se entiende la idea? Sí. Bien. Esperen que... Sí, Sí, eso sí profe, ya se es entiende. prólogo. ¿Cómo? Eso sí ya es más como lo que vimos en la práctica en el Claro, prólogo. claro, porque en realidad ustedes es como que ya están avanzados en el sentido de que saben de Prolog, pero ¿qué pasa? No podemos esperar a ver todo esto para que después ustedes arranquen con Prolog porque no nos darían los tiempos. Pero lo ideal sería que ustedes vean primero todo lógica, vean todo esto y recién después pasen a Prolog, ¿sí? Para que vean cómo de esto se deduce la sintaxis que ustedes están manejando actualmente en Prolog. Esta es la base de esa sintaxis. Pero bueno, ustedes corren con la ventaja de que ya saben programar en Prolog, entonces van a ver, van a encontrar similitudes y se van a ir dando cuenta entonces de cómo de esto se dedujo la sintaxis del Prolog. Entonces, los hechos del mundo real se pueden representar como un conjunto de fórmulas bien formadas de la lógica de predicados. Y bueno, y vamos a ver una serie de ejemplos que después ustedes los pueden leer bien también del apunte. Marco era un hombre. ¿Cómo sería en lógica de predicados? Bueno, lo mismo, pensamos en relación objeto. Marco era pompeyano, ¿sí? La relación en este caso hombre, acá pompeyano y el objeto Marco. Todos los pompeyanos eran romanos, entonces para todo X, si X es pompeyano, entonces X es romano. César fue un gobernante, ¿sí? Todos los romanos o eran leales a César o le odiaban. Bueno, ¿cómo lo defino? Para todo X, si X es romano, entonces, bueno, y empiezo a jugar con las relaciones y los objetos, y aparecen variables, ¿sí? Entonces, X es leal a César o X odia a César. Y fíjense que es una disyunción, pero recuerdan que la clase pasada vimos dos tipos de disyunciones, la fuerte y la débil. Esta claramente es la fuerte, con lo cual tengo que añadirle lo que está viniendo después de este piquito que representa la conjunción, el am. Es decir, es este o este, pero no se van a dar los dos en simultáneo. Por eso tengo el negado y la conjunción. De lo mismo de arriba, ¿sí? Es uno u otro, pero no ambos al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, o eran leales o lo odiaban, pero no pasaba que fueran leales y odiaban y que lo odiaran al mismo tiempo. ¿Se entiende la Era idea? como mutuamente excluyentes, una cosa así sería, ¿no? Exacto, exacto. Esto más que nada se los recalco porque en los ejercicios que después vean en el trabajo práctico va a haber ejercicios de este estilo donde uno le da argumentos o enunciados expresados en lógica proposicional y ustedes tienen que pasarlo a lógica de predicados. Entonces, cuando lo lean, tienen que estar atentos a estas cuestiones, si es una disyunción fuerte, débil, si es una conjunción, ¿sí? Para poder expresar el enunciado correctamente, ¿sí? Si fuera una disyunción débil, con esto solo de acá arriba me alcanza. Si ustedes se dan cuenta que es fuerte, entonces es necesario añadir esto que está acá abajo. Bueno, todo el mundo es leal a alguien. Bueno, en este caso fíjense en que aparece también lo que es los cuantificadores universales y existenciales. Entonces, para todo X existirá un Y, tal que X es leal a Y. Sí, espera un segundo.
Bueno, después la gente solo intenta asesinar a los gobernantes a los que no es leal. Entonces, bueno, para todo X, para todo Y, si X es una persona, Y es un gobernante, y X intenta asesinar a Y, entonces X no es leal a Y. Y la última, Marco intentó asesinar a César, lo representaría directamente con una relación y en este caso 2 objetos. ¿Sí? Bueno, entonces, les mencioné todos estos ejemplos, vemos estos, después van a aparecer más, que bueno, después ustedes los van a ver con detalle en el apunte, pero esto sí, para hacer una primera demostración completa, para que ustedes vean cómo sería. Supongamos que nosotros a partir de toda esta información, este conocimiento que tenemos, queremos saber si era Marco leal a César. Si nosotros observamos los enunciados 7 y 8, nosotros vemos rápidamente que no era leal a César, ¿sí? Rápidamente nos podemos dar cuenta de eso. Pero la idea es hacer una demostración formal de validez, ¿sí? Entonces, ¿cómo se escribe eso? Lo tengo que escribir al objetivo, también en lógica de predicados. ¿Era Marco leal a César? Entonces sería leal Marco a César. Pero una demostración formal de validez se hace por refutación. Por eso es necesario agregar el negado, ¿sí? Es decir, lo que se hace es una prueba formal razonando a la inversa y hacia atrás. A la inversa, porque, como les decía recién, partimos del negado. Y hacia atrás, ¿por qué será? Porque parte ¿desde dónde? La conclusión. Exacto, parte de la conclusión, del objetivo a alcanzar. Que esto también lo vimos la clase pasada. Recuerdan que hablamos de razonamiento y dijimos que podía ser hacia adelante o hacia atrás. Hacia atrás es cuando parte del objetivo y es el que utiliza ¿qué lenguaje de programación? Prolog. Prolog, el que ustedes usan, ¿sí? Entonces, Sí, el backtracking, el prologue. ¿cómo? El razonamiento hacia atrás sería como el backtracking En este caso no se del ve el prologue. backtracking. El backtracking lo incorpora el motor de inferencia del Prolog. Ah, es propio del prologue. Sí, hay cosas que no las van a ver acá. Eso es como les decía antes, porque ustedes ya manejan Prolog. Pero esto es la base, ¿sí? Se supone que ustedes primero aprenden esto y después aprenden a programar en Prolog. ¿Está bien? Pero acá el backtracking no se va a ver. El backtracking lo incorpora después el motor de inferencia del Prolog, como les decía recién. Entonces, fíjense lo que dice acá. Para probar el objetivo es este que está acá en rojo, se utilizan reglas de inferencia que van a permitir transformarlo en otro objetivo, que a su vez pueda ser transformado. Y esto sucesivamente hasta que no quede ningún objetivo por satisfacer. Bueno, esto no sé si se percataron, que es básicamente lo que hace Prolog. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ponen un objetivo, ¿qué hace Prolog? Trata de unificar ese objetivo con un hecho o con la cabeza de una regla. Si unifica con la cabeza de una regla, baja un poquito el volumen, Pili, baja un poquito. Si unifica con la cabeza de una regla, ¿qué pasa? En esa regla yo encuentro precondiciones, que son las que voy a tener que ir satisfaciendo, ¿sí? Entonces, en la medida que se satisfacen las precondiciones del Prolog, es como que se van eliminando, ¿sí? Entonces, cuando llego al vacío, quiere decir que se satisfacieron todas esas precondiciones, por lo tanto, la cabeza de la regla es verdadera. Bueno, ese concepto que ustedes ya conocen en Prolog, inicialmente en lógica se representó de esta manera. Leal Marco César. Bueno, fíjense, en aplico 7, que sería, por sustitución, 7 era este, ¿no es cierto? Esta regla sería una regla esto, ¿sí? Llevado a Prolog. Esta sería la cabeza de la regla, la flechita se convierte en el 2 puntos guión y todo esto pasa a ser las precondiciones de esta regla y están en el cuerpo de la misma, ¿sí? Y en Prolog los cuantificadores universales y existenciales desaparecen, ¿está bien? Entonces yo leal, XY, el negado, lo puedo reemplazar por sustitución por todo lo que tengo en el cuerpo de la regla. Bueno, eso es lo que tengo acá, ¿sí? Y las variables las reemplazo también por los valores correspondientes, XY por Marco César, ¿sí? Es como que estoy haciendo una unificación.
Bueno, después me dice aplica 4, también por sustitución. 4 que me decía. A ver, 4, ¿cuál era? César fue un gobernante. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a tratar de ir satisfaciendo cada una de estas precondiciones, busco esta y la encuentro, con lo cual es verdadera. Entonces desaparece. ¿Sí? ¿Qué me queda? Persona Marco intenta asesinar Marco César. Bueno, por 8, 8 era la que habíamos visto hace un ratito, esta última, encuentro un hecho que dice que Marco intenta asesinar a César. Entonces se satisface, se va también. ¿Qué me queda? Persona Marco. Voy a buscarla. Y fíjense, ¿tengo un hecho que diga que Marco es una persona? No, que es un hombre. No, Esa. tengo que dice que es un hombre. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a fallar. ¿Por qué? Claro. Porque no se unifica, no hay un hecho que diga persona Marco. Si bien que nosotros sabemos que ser una persona es equivalente a ser un hombre. ¿Sí o no? Sí. Está bien, pero eso lo sabemos nosotros, la lógica humana, pero la lógica de una máquina no lo sabe. Entonces, ¿esto con qué concepto está relacionado que vimos la clase pasada? Cuando hablábamos de representación del conocimiento. ¿Alguien se acuerda? El concepto era granularidad del conocimiento. ¿Y eso qué era? El nivel de detalle con el que voy a representar el conocimiento. Y lo habíamos visto con un ejemplo. Vio Susana a Marco y vislumbró Susana a Marco. Si bien es lo mismo, si Es lo se mismo. acuerdan, bueno, Ese- Sí. bien, buenísimo. Entonces, está relacionado a eso. ¿Qué quiere decir? Dependiendo del dominio del problema, en algunos casos voy a tener que ser más detallista definiendo mi conocimiento y en otros no tanto. En este caso, si no lo defino, el programa falla y no me va a dar una respuesta errónea, o sea, me va a decir que no cuando en realidad sí. Entonces, ¿qué debo añadir a mi base de conocimientos? Alguna regla, como por ejemplo esta que tengo acá, que me dice que para todo X, si X es un hombre, entonces X es una persona. Esto está expresado en lógica de predicados, ¿sí? Pero como ustedes ya saben Prolog, yo por eso les hablo de regla y todo eso. Entonces, eso llevado a una regla en Prolog, ya ahí funcionaría, ¿sí? Porque tengo el hecho y tengo la regla. Entonces me dice, bueno, persona Marco se unifica con esta que sería la cabeza de la regla. Recuerden que cuando lo llevo a Prolog esto se da vuelta, ¿sí? Y bueno, y después encuentro el hecho que dice que Eso iba a Marco... preguntar, profe. Nosotros en Prolog pondríamos persona, sí, solo sí, hombre. Exacto, que esto ahora se los voy a Ah, contar más adelante, bien cómo se hace esa transformación. Yo me adelanto un poco porque sé que ustedes ya saben de Prolog, ¿sí? Pero eso se los cuento en un ratito bien, cómo se hace ese cambio de lógica de predicados a la sintaxis del Prolog. Entonces, y encuentro un hecho que dice hombre Marco, con lo cual se satisface. Entonces, ¿qué llego? A la cláusula vacía, es decir, todas las precondiciones se satisfacen. Con lo cual, ¿qué pasa acá? Se satisface lo que nosotros estábamos tratando de demostrar. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. sí, Bien. profe. Bueno, esto ya lo mencioné. Básicamente las desventajas de la lógica proposicional y bueno, y por qué surge la lógica de predicados. Vamos a ver otro concepto, que también lo hablamos la clase pasada. Recuerdan que yo la clase pasada les decía, les estoy tirando un montón de información y por ahí quedan medios colgados, como diciendo, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué es? Bueno, y yo les adelanté que en esta segunda clase es como que iba a retomar esos conceptos y les iba a dar mayor forma en el sentido de que le iban a encontrar aplica en esto. Bueno, nosotros hablamos, ¿se acuerdan que hablamos de tipos de conocimientos? Un conocimiento que vimos era el heredable y dijimos que había dos atributos muy importantes que jugaban un papel muy importante en el modelo de razonamiento guiado por la herencia de propiedades. ¿Y esos atributos quiénes eran? Instancia y Hum, ¿sí? Instancia que indicaba pertenencia a una clase y inclusión de una clase en otra. ¿Está bien? Entonces, fíjense, yo acá tengo representado conocimiento a través de la lógica de predicados y en ningún caso utilicé estos atributos, instancia y Hum, porque ¿qué hice? Representé el conocimiento a través de predicados que se conocen como monarios. Predicados monarios es esto, ¿sí? Por ejemplo, este.
La relación y el objeto. Relación y objeto. Acá tengo una regla, tengo relación objeto, ¿sí? Estos atributos y instancia y ESUM, si bien no se ven a simple vista, implícitamente están representados en estos atributos. Vamos a ver cómo. Bueno, ¿qué pasa? Yo sé que instancia indica pertenencia a una clase. Si yo miro este primer hecho, hombre Marco, yo lo que sé es que hombre sería la clase y Marco sería un objeto que pertenece a la clase hombre, ¿sí? Entonces eso lo puedo representar utilizando explícitamente el atributo instancia de esta manera. Instancia, Marco hombre, es decir, Marco es una instancia de la clase hombre. Marco es una instancia de la clase pompeyano. ¿Sí? Esperen que tomo un poquito de agua. Lo mismo acá, César es una instancia de la clase gobernante. O acá, digo, para todo X, si X es una instancia de la clase pompeyano, entonces X será una instancia de la clase romano. Es decir, aquí yo estoy utilizando explícitamente el predicado instancia. ¿Qué va a hacer esto? Un predicado binario, o sea, tiene ya dos argumentos, donde el primer argumento es un objeto y el segundo es la clase a la que ese objeto pertenece. ¿Sí? El conocimiento representado es exactamente el mismo que veíamos en esta imagen, ¿sí? Nada más que está representado de otra manera. Ahora fíjense, el atributo ESUM tampoco aparece acá. Vamos a ver dónde lo podríamos hacer aparecer. Fíjense en el tercer enunciado. Para todo X, si X es una instancia de la clase pompeyano, entonces X es una instancia de la clase romano. Esto se podría reemplazar utilizando el atributo ESUM. ¿Por qué? Porque me estaría indicando que la clase pompeyano está incluida en la clase romano. ¿Sí? Entonces eso lo representaría de esta manera. Saco lo que había puesto antes, que decía instancia, y pongo ESUM pompeyano romano. ¿Sí? Me está diciendo que la clase pompeyano está incluida en la clase romano. En esta última imagen se ve cómo ese conocimiento que veíamos inicialmente representado únicamente con predicados monarios se puede representar con predicados del tipo instancias y ESUM. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar de esto que les conté? No va a ser necesario representar explícitamente las relaciones instancia y ESUM, o sea, de pertenencia a una clase y de inclusión de una clase en otra. ¿Por qué? Porque en su lugar ustedes pueden utilizar los predicados monarios, que es lo que ustedes ya conocen y es con lo que están familiarizados para trabajar, ¿sí? De hecho, Prolog trabaja de esa manera. Lo que no quiere decir que no puedan trabajar con los atributos instancia y ESUM, porque implícitamente están en la lógica del Prolog, ¿sí? Pero por una cuestión de simplicidad, elegimos trabajar con predicados monarios, ¿sí? Una pregunta, profesora. Sí. ¿Monario hace referencia a la aridad, digamos, del hecho? Claro. O En sea, los sería aridad 1, en realidad. Exacto. Bien, Viste que gracias. veíamos hombre Marco. Ya cuando vimos instancia, veíamos que pasábamos a un predicado binario con dos argumentos. Y esos dos argumentos eran el objeto y la clase a la cual pertenece ese objeto. La otra conclusión es que nosotros podemos obtener varias representaciones de un determinado hecho. Es lo que vimos recién. Vimos una primera forma de representarlo y una segunda y tercera. La elección que ustedes elijan para representar el conocimiento va a depender exclusivamente de ustedes, ¿sí? Es decir, va a depender del gusto de ustedes. ¿Qué eligen ustedes usar? Si ustedes quieren utilizar los atributos, los utilizan, no está mal. Si no los quieren utilizar, no los utilizan, ¿sí?
Pero lo que sí tienen que tener claro es que cuando ustedes deciden una manera de representar el conocimiento, deben ser consistentes con esa manera elegida, ¿sí? En toda su base de conocimientos. Es decir, no puedo hacer una mezcla. Este pedacito de la base de conocimientos lo hago con predicados monarios, este pedacito lo hago con atributos de instancias, y acá uso es un, pero acá no lo uso. No, elijan una forma y sean consistentes en la representación de toda su base de conocimientos, ¿sí? Esa es la única condición. Elijan la que más les guste, que de hecho nosotros es como que implícitamente ya la tenemos elegida, porque Prolog trabajamos así, por una cuestión de simplicidad. Es obviamente que es mucho más claro, pero si alguien quisiera hacer algún programita utilizando los atributos explícitamente, podría hacerlo. Bueno, otro concepto es el de funciones y predicados computables. Bueno, esto es algo sencillo, básicamente para Pili. Deme un segundo, allá vengo. ¿Qué pasa? Vamos a ver la luz. Ya, un ratito más, no. Ya, un ratito más y termino, ¿vale? Bueno, supongamos que nosotros estamos haciendo un programita que queremos decir cuando un número es mayor que otro. Entonces, si nosotros supiéramos poco de Prolog, ¿qué haríamos? Esto ya lo vimos. Definiríamos un montón de hechos del estilo mayor y menor, donde digo que el 1 es mayor que el 0, el 2 mayor que el 1, bueno, y con menor lo mismo. Esto obviamente sería tedioso e ineficiente, porque tendría que representar explícitamente todos estos hechos, lo cual no sirve. Entonces, ¿qué se hace? Ahí es cuando aparecen lo que se conocen como funciones computables, ¿sí? Que la función computable básicamente es lo que ustedes ya saben que en Prolog es una regla, ¿sí? Pero vuelvo a decir lo mismo, yo les estoy contando cómo fue surgiendo todo esto. Obviamente corren con ventaja porque ya saben cómo se aplica en Prolog, ¿está bien? Entonces, yo esto como lo resuelvo con una función computable donde pondría mayor 2 más 3, 1. Básicamente, mayor va a ser un procedimiento que va a hacer el cálculo de estos dos valores y luego va a preguntar si el resultado es mayor que 1. Si es así, devolvería un verdadero y si no, devolvería un falso, ¿sí? Así arrancó. Después ustedes van a ver cómo se implementa en Prolog. Bueno, después en el apunte ustedes van a ir viendo que aparecen más ejemplos para hacer demostraciones. Esto se los voy a dejar para que lo miren ustedes, tranquilos, pero básicamente, ¿qué es? Nuevamente, tengo conocimiento del mundo real, Marco era un hombre, Marco era pompeyano, nació en el 40 después de Cristo, bueno, todo este conocimiento. Y después lo expresa en lógica de predicados, ¿sí? Acuérdense que en lógica de predicados, la flechita indica el por lo tanto, hay cuantificadores existenciales, universales, o sea, el para todo X, o el que existe un X tal que algo. Bueno, ¿qué pide? Puede pedirse otro tipo de demostración. ¿Sí? Nuevamente me pregunta, ¿Marco está vivo ahora? O sea, esta es una demostración equivalente a la que hicimos antes, nada más que acá el objetivo es agregar una función computable, que es lo que vimos recién, ¿sí? Van a ver que con ese conocimiento que vimos recién, estas 7 cláusulas, resulta que me falta conocimiento para poder llegar a demostrar si Marco está vivo hoy, en el 2021. Con lo cual va a ser necesario agregar más conocimiento, que es este que tienen ustedes aquí definido, que significa estar muerto y que si alguien muere está muerto para siempre. Cosas obvias, como les digo siempre, para la lógica humana, pero no para la lógica de una máquina, con lo cual ese conocimiento hay que representarlo explícitamente, ¿sí? Y van a ver que acá, en esta cláusula, aparece la función computable mayor, ¿sí? En el ejemplito, cuando lo analicen, van a ver que básicamente lo que yo estoy viendo es que para todo X, para un tiempo 1 y para un tiempo 2, si X, en este caso Marco, murió en un tiempo 1 y el tiempo 2, que es el tiempo actual, es mayor que el tiempo 1, ¿sí? Entonces, X, o sea Marco, sigue muerto en ese tiempo 2. ¿Sí? Bueno, esto analícenlo después tranquilos.
está todo en el apunte. Yo más que nada puse las imágenes para que ustedes vean el ejemplo y comentarles que básicamente la demostración, que es la que viene acá, es exactamente igual a la que vimos antes, se razona a la inversa, por eso planteo el negado del objetivo que quiero demostrar, y hace un razonamiento hacia atrás, parte del objetivo, lo mismo que vimos antes, y después se van analizando cuáles son por sustitución, cuáles son sus precondiciones, y se van tratando de evaluar cada una de ellas. ¿Sí? En la medida que se satisfacen, desaparecen. Entonces el objetivo, igual que vimos antes, es llegar a la cláusula vacía. Si llego al término vacío, entonces indica que la lista de condiciones que queda por probar está vacía, no hay más nada. ¿Sí? Con lo cual llegamos a la demostración con éxito. ¿Sí? Igual que lo que vimos antes. O sea, es otro ejemplo de demostración, pero con el agregado de la función computable mayor, que es eso que vimos antes. Pero no agrega ningún otro tipo de complejidad al caso que vimos antes. Bueno, otro concepto que vamos a ver es lo que se conoce como método de resolución. El método de resolución sirve para probar la validez de una proposición. ¿Cómo lo hace? Obtiene demostraciones por refutación. Básicamente lo que se intenta es demostrar que su negación, la negación de una proposición, lleva a una contradicción con las proposiciones conocidas. ¿Sí? Pero este método, el método de resolución, tiene una característica que es que solo trabaja con sentencias que fueron convertidas a lo que se conoce como forma canónica o clausal. ¿Sí? Por eso este método tiene como prerequisito llevar todas las proposiciones a esa forma canónica o clausal. Después, el método de trabajar, no sé si se dieron cuenta, es muy parecido a ¿cuál que vimos hace un rato? A la regla de demostración indirecta. ¿Sí? Hace un rato vimos la regla de demostración condicional y la regla de demostración indirecta. En la regla de demostración indirecta era parecido ¿en qué sentido? Que nosotros planteábamos el negado de la conclusión, o sea, de lo que queríamos demostrar, y buscábamos llegar a una contradicción. Si lo lográbamos, concluíamos que el argumento era válido, ¿sí? Lo vimos hace un ratito. Bueno, acá es similar, pero tiene ese requisito, que nosotros todas las proposiciones las tenemos que llevar a la forma clausal. Básicamente, ¿en qué consiste eso? En convertir cada fórmula bien formada a lo que se conoce como forma normalizada conjuntiva. ¿Y esto qué es? Reducir el anidamiento que hay entre las expresiones y quitar los cuantificadores de la fórmula. ¿Sí? Que no haya cuantificadores, que es justamente lo que después vemos nosotros en Prolog. No aparecen cuantificadores, ni universales ni existenciales. Y además, ese conjunto de fórmulas bien formadas las tengo que llevar a un conjunto de cláusulas, convertirlas en un conjunto de cláusulas. Entonces lo que se hace es dividir en cláusulas una por cada conjunción. Y, habla despacito, Pili. Y una cláusula se va a definir básicamente como una fórmula bien formada en forma normalizada conjuntiva, que es lo que me permite ahora un algoritmo que les voy a contar en un ratito, que básicamente no va a contener ninguna conectiva I, o sea, la conjunción. Bueno, este tema es un poco complejo para explicarlo de esta manera. En el apunte, fíjense, a ver si encuentro la página. Denme un minuto. Esto está en la página. ¿Dónde está? 51, Página 50. creo. Ah, 50. Sí, 50. Esperen que tengo todas las hojas medias mezcladas y se me mezcla todo. 39. Acá. En la 50. Ahí arranca el método de resolución. ¿Sí? Y el ejemplo, sí, también en esta misma página, en la 50. Esto también, lo van a tener que leer tranquilos ustedes,
Pero básicamente el ejemplo que les da ahí, primero un argumento expresado en lógica proposicional. Todos los romanos que conocen a Marco o bien odian a César o bien piensan que cualquiera que odia a otro está loco. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer acá? Bueno, lo primero es llevarlo a la lógica de predicados, o sea, convertirlo en una fórmula bien formada de la lógica de predicados. Entonces, lo expresamos a estos enunciados de esta manera, ¿sí? Llevado a la lógica de predicados. Fíjense en que aparecen cuantificadores universales, existenciales, la conclusión, el por lo tanto sería. Bueno, ¿qué pasa? Yo tengo que demostrar si esto es válido usando el método de resolución. Para poder probar si es válido, lo que tengo que hacer es llevarlo a la forma canónica o clausal. Esto, llevado a la forma clausal, se convierte en esto, ¿sí? No aparecen cuantificadores universales ni existenciales, desaparecen las implicaciones, ¿sí? Es como una fórmula más limpia, más fácil de trabajar. ¿Cómo voy a hacer eso? A través del algoritmo de conversión a forma clausal. Ese algoritmo lo tienen en la página 51 y 52. Este algoritmo también lo van a tener que leer ustedes tranquilos, porque leer todo esto es muy complejo hacerlo de este modo. Entonces, lo van a leer ustedes tranquilos. No hace falta que lo sepan de memoria. Del mismo modo que les dije que las reglas de inferencia y las equivalencias lógicas en un examen pueden tenerlas, el algoritmo de conversión a forma clausal también pueden tenerlo para aplicarlo en un ejercicio, ¿sí? Entonces, todos estos pasos que están acá son los que ustedes van a leer luego de esas páginas. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es ver un ejemplito para que resulte un poco más llevadero para verlo de esta manera. Antes de ver ese ejemplo, les voy a contar un concepto más, que son las bases del método de resolución. Es decir, cuando nosotros vamos a aplicar el método de resolución, tenemos que saber que se puede aplicar en lógica proposicional o en lógica de predicados. La característica común es que tengo que aplicar el algoritmo de conversión a forma clausal. Una vez que tengo todo en la forma canónica, recién ahí empiezo a aplicar el método. Aplicar el método sería básicamente esto, las bases, lo que tengo que hacer. ¿Cuáles son los pasos? Se toman dos cláusulas que contengan el mismo literal, uno en positivo y otro en negativo. Y lo que yo tengo que hallar es lo que se conoce como resolvente. La resolvente va a ser la combinación de todos los literales de las cláusulas padres, menos aquellos que se cancelen. Vieron que yo voy a tomar dos cláusulas que contengan mínimo un literal, uno en positivo y otro en negativo. Bueno, esos se cancelan. Lo que quede va a ser la resolvente, la combinación de todo eso que sobró, lo que no se canceló. ¿Cómo se combina? A través de disyunciones. Si pasa que la cláusula producida es vacía, eso significa que llega a una contradicción. Y si llegué a una contradicción, entonces estoy demostrando que es válido. ¿Sí? Muy parecido, vuelvo a decirles, a la regla de demostración indirecta. Nada más que los pasos para resolverlo son diferentes. Pero la lógica es la misma. Planteo el negado de lo que quiero demostrar y después busco una contradicción. Entonces, supongamos, para que se entiendan, que estas son dos cláusulas que yo tomo, dos cláusulas padres, y fíjense en que tienen a invierno un literal en positivo y un literal en negativo. Esos son los literales que se cancelan. Los que quedan son verano y frío. Bueno, se combinan, pero a través de una disyunción. Como no llega a la cláusula vacía, tendría que seguir. Si hubiera llegado a la cláusula vacía, el proceso termina. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿en qué consiste esto? Se comparan, se resuelven dos cláusulas padres, produciendo una nueva que se infiere de ellas. ¿Sí? Como les mencioné recién,
el método de resolución puede aplicar en lógica proposicional o en lógica de predicados. Vamos a verlo primero en lógica proposicional. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento para demostrar por resolución una proposición P respecto a un conjunto de axiomas F? Que sería lo mismo decir una conclusión P respecto a un conjunto de premisas F. ¿Cuáles son los pasos entonces? Convertir todas las proposiciones a la forma clausal. ¿Cómo? A través del algoritmo de conversión a forma clausal. Segundo paso, negar lo que yo quiero demostrar. Convertirla a la forma clausal y agregarla al conjunto de cláusulas del punto 1, ¿sí? O sea, a las proposiciones iniciales F. Luego, esto se va a repetir hasta que yo llegue a una contradicción o por algún motivo no se pueda seguir. ¿Qué voy a hacer? Lo que dijimos recién, las bases del método de resolución. Seleccionar dos cláusulas padres, resolverlas juntas, ¿sí? Es decir, dos cláusulas padres que, como dijimos, tengan un literal en positivo y un literal en negativo. Resolverlas va a ser cancelar los correspondientes literales y obtener la resolvente, que va a ser la disyunción de todo lo que quede. Si la resolvente es la cláusula vacía, se encontró una contradicción. Termina la resolución. Si no encontré la cláusula vacía, entonces añado a las proposiciones que ya tengo, o sea, las cláusulas que ya tenía, añado esta que me quedó como resolvente y repito el proceso. Nuevamente selecciono dos cláusulas padres, las resuelvo y veo si llegué a la cláusula vacía. ¿Sí? Bien. En el apunte, ustedes tienen un ejemplo, que esto, cuando ustedes lo lean con detenimiento, va a aclarar un poco el tema del algoritmo de conversión a forma clausal. ¿Por qué? Porque este algoritmo, si bien léanlo todo, van a ver que cuando lo llevamos a la práctica, muchos de estos puntos no aplican. Los que aplican, seguro, el 1 y el 2, seguro, y después puede aplicar el 7 y el 8. Los otros, en los ejemplos que nosotros vamos a ver aquí en la práctica, no aplican. Entonces, en la página 54 tienen el ejemplo para leerlo con detenimiento. Yo después voy a subir también en el foro un paso a paso, como si fuera un resumen de este algoritmo de conversión a forma clausal, para que a ustedes les ayude a resolver este ejercicio que tienen en el apunte y otro más que yo voy a subir en el cuestionario. ¿Sí? Va a ser como un resumen de cómo, o resumen también aclarativo de este algoritmo de conversión a forma clausal, que es largo y complejo por ahí de leer. ¿Sí? Eso lo voy a subir en el foro y yo les voy a avisar por mail cuando esté para que lo lean. Pero básicamente, nosotros, ¿en qué consiste el ejercicio? Me dan una serie de axiomas de partida, que son estos que tengo acá. Básicamente tengo 4 axiomas, 4 proposiciones. P conjunción Q, por lo tanto R, bueno, L de este y este. Me piden que demuestre R, ¿sí? Entonces, vamos a repasar los pasos. Y me piden que lo haga por el método de resolución, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una demostración por resolución para lógica proposicional. El primer paso, entonces, era convertir todos estos axiomas a la forma clausal. ¿Cómo lo hago? Aplicando el algoritmo de conversión a forma clausal. Que esto es lo que, vuelvo a repetir, después lo leen tranquilos. Pero básicamente, fíjense, por ejemplo, P, de todos esos puntos que dice el algoritmo, no aplica ninguno, con lo cual me queda P. Si miro este segundo axioma, lo primero que yo tengo que hacer es eliminar las implicaciones. La implicación es la flechita, ¿sí? ¿Cómo lo voy a eliminar? Después ustedes lo leen bien. Es el punto 1 del algoritmo de conversión a forma clausal, página 51. Aplicando una equivalencia lógica. ¿Sí? Las equivalencias lógicas eran las de la página... Hoy la perdí. Acá. Página 37. ¿Y cuál es esta equivalencia lógica? La que se conoce como implicación material. Después lean cuál es la definición y a partir de ahí van a ver cómo esto que tengo acá, se convierte
en otra cosa que es después de aplicar la implicación material. Después, el segundo punto que van a tener que aplicar es el que dice reducir el ámbito de las negaciones. Es decir, vamos a tratar de eliminar las negaciones de esa segunda partecita que obtuvimos. Entonces, ¿qué van a tener que aplicar? Una ley de Morgan, que es la número 10 de la página 37. Tienen que fijarse cuál de las dos es la que aplica, dependiendo si tienen una conjunción o una disyunción. ¿Sí? Bueno. Después de aplicar eso, van a llegar a esto que tienen acá. En el tercer axioma van a tener que aplicar el punto 1, el punto 2, y además van a tener que aplicar el punto 7. ¿Sí? Van a tener que aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Que es el número 7. Después de aplicar esos 3 pasos, van a llegar a esto que está acá. Van a conseguir 2 cláusulas. T queda igual. Y R, que es lo que quiero demostrar, también queda igual llevado a la forma clausal. Luego comienza la demostración. La demostración me dice que es por refutación, por lo cual a R lo voy a plantear como el negado de R. Ahora tengo que aplicar las bases del método de resolución. ¿Qué me decía? Buscados literales que tengan buscados cláusulas, perdón, que tengan algún literal, uno en positivo y otro en negativo. Entonces siempre arranco por el negado de la conclusión. Con lo cual voy a tener que buscar acá alguna cláusula que tenga R en positivo. La que me sirve es esta. De hecho es la única. Entonces la pongo acá. ¿Sí? Tengo que calcular la resolvente. Entonces los literales positivo y negativo se cancelan. Me queda esto que está acá en negro. Entonces, esa es la resolvente. ¿Es la cláusula vacía? No, entonces sigo. Ahora tengo que buscar alguna cláusula que tenga a P en positivo o a Q en positivo. Bueno, utilizo esta. P. P con negado de P se cancela, me queda el negado de Q. ¿Sí? Es lo que tengo acá. Ahora tengo que buscar alguna cláusula que tenga Q en positivo. Es esta de acá. La pongo. Se cancelan estos literales, me queda el negado de T. Ahora tengo que buscar una cláusula que tenga T en positivo. Esta de acá. Se cancelan ambos y llego a la cláusula vacía. Como llegué a la cláusula vacía, en el método de resolución, eso indica que llegué a una contradicción. Por lo tanto, se prueba la validez de la proposición R. ¿Sí? En eso consiste realizar un ejercicio en el cual yo tengo que demostrar algo a través del método de resolución y utilizando lógica proposicional. Ahora vamos a ver cómo este mismo método de resolución aplica en lógica de predicados. Pero en lógica de predicados se agrega algo más. ¿Por qué? Porque en lógica de predicados ya aparecen objetos y relaciones. Entonces, necesito para poder emparejar 2 cláusulas el algoritmo de unificación. Es decir, cuando yo tengo que resolver 2 cláusulas expresadas en lógica de predicados, necesito evaluar cada uno de sus argumentos. ¿Sí? Entonces necesito un procedimiento de emparejamiento que me compare 2 literales y descubra si son idénticos. ¿Quién hace eso? El algoritmo de unificación. Para que se entienda, porque corro con la ventaja de que ustedes ya saben Prolog, el algoritmo de unificación lo aplica todo el tiempo. Cuando yo pongo un objetivo en el shell del Prolog y se va a la base de conocimientos, ¿qué hace? Primero busco un hecho que se empareje con ese objetivo. ¿Y cómo aplica el algoritmo de unificación? Bueno, primero se fija que el nombre de la relación o predicado sea el mismo. Si coincide, me fijo en la aridad. Si la aridad coincide, o sea, tienen la misma cantidad de argumentos, ahí empiezo a comparar argumento por argumento, ¿sí? De izquierda a derecha. Puede ser que ese argumento se empareje, que ese argumento se empareje con una variable, con una constante, ¿sí? Pero bueno, voy evaluando paso por paso, o sea, de izquierda a derecha, argumento por argumento. Bueno, esto es la explicación de lo que veíamos recién. ¿Sí? ¿Se entiende cómo aplica el algoritmo de unificación? Y bueno, y llevado a un ejemplo, este sería un segundo ejemplo donde me piden demostrar algo, en este caso, si Marco odia a César,
Eso sería expresado en lógica proposicional. Odia Marco a César. Llevado a la lógica de predicados, me queda una relación con dos objetos, ¿sí? Y me piden demostrarlo por el método de resolución. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo sé que el método de resolución es por refutación y busco una contradicción. Entonces, planteo el negado de lo que quiero probar, es lo que tengo acá. Y ahora es el mismo proceso que el que veíamos antes, ¿sí? Voy a buscar una cláusula, o sea, que tenga a esto mismo, pero en positivo. ¿Por qué? Porque acá lo tengo en negativo, ¿sí? Acuérdense que son las bases del método de resolución. Entonces, si yo miro la número 5, veo que tengo este mismo literal, odia. ¿Cómo? Yo no puedo, Pili, ahora. Buscala vos, por favor. Denme un minuto, ya vengo. Entonces, en la número 5 yo encuentro una cláusula que tiene este mismo literal, pero en positivo. Entonces, donde pongo el 5 acá, estaría poniendo todo esto. Odia en positivo se cancela con este que está en negativo. Fíjense en que acá aplica el algoritmo de unificación, con lo cual la variable x2 asume el valor marco. Y acá el César, el segundo argumento, se empareja con este segundo argumento. Esta era una variable libre, por lo tanto asume el valor marco. Y acá tengo dos argumentos distanciados, entonces se compara el valor, como es el mismo, no hay ningún problema. Se empareja bien, del mismo modo que lo hace Prolog. Entonces se cancelan los literales que están uno en positivo y otro en negativo, y lo que queda es lo que está acá, ¿sí? Que es lo mismo que está acá, Romano y Leal. Bueno, nuevamente tengo que buscar alguna cláusula que tenga o a Romano en positivo o a Leal en negativo. Bueno, en la número 3 encuentro a Romano en positivo. Estos literales se cancelan, acá me estaría quedando Pompeyano, entonces la resolvente va a ser la disyunción de lo que quedó en ambas partes, o sea, Pompeyano con Leal, ¿sí? Bueno, y así sigue el proceso, ¿sí? ¿Hasta qué? ¿Cuál es el objetivo? Llegar a la cláusula vacía. ¿Qué es lo que llega acá? El cuadradito representa la cláusula vacía. Y la cláusula vacía en el método de resolución representa que llegué a una contradicción. Entonces, como llegué a una contradicción, esto es falso. Con lo cual, esto, que era lo que yo quería demostrar, es verdadero. Se prueba la validez de esto que estamos tratando de demostrar. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Sí. Bien, bueno, es complejo, lo vuelvo a decir, por eso después mírenlo con detenimiento, porque son cosas que por más que yo se los comente, se tienen que sentar y leerlos tranquilo del apunte para poder comprenderlo bien. Bueno, otro concepto es conocimiento declarativo versus conocimiento procedimental. ¿Qué pasa? Nosotros hablamos de representación declarativa y conocimiento declarativo. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento está especificado, pero no la manera en que dicho conocimiento debe ser usado. ¿Qué va a pasar? Yo voy a necesitar de un programa para utilizar ese conocimiento. Ahora, cuando hablo de conocimiento procedimental, estoy hablando entonces de una representación procedimental. ¿Y qué significa esto? Que se especifica el conocimiento, igual que arriba, que con el declarativo, pero además tengo una información de control que me indica cómo usar este conocimiento y que está embebida en el propio conocimiento. ¿Sí? Es decir, se representa el conocimiento y la información de control para usar ese conocimiento mediante reglas. Vamos a ver con ejemplos. Supongamos que nosotros tenemos estas dos bases de conocimientos, A y B. Miren la información que está definida. ¿Es la misma? ¿Sí o no?
Hola. Sí, tiene un par de hechos de distinto orden nomás, pero parecería que Distinto sería orden. Pero el conocimiento expresado, ¿es el mismo? Sí. Sí, Sí, el conocimiento es el mismo. Que esté definido en distinto orden es otra cuestión. El conocimiento es el mismo. Entonces, nosotros lo que estamos viendo acá es representación del conocimiento mediante reglas. Es decir, se considerará un conjunto de reglas para representar tanto el conocimiento acerca del mundo, o sea, los hechos del mundo, las cosas que uno ve, que es el que se conoce como conocimiento declarativo, como el conocimiento para resolver problemas utilizando el contenido de las reglas, que ese sería el procedimental. Entonces, yo pregunto, ¿existe un I tal que I sea una persona? ¿Qué pasa? ¿Qué me responden para la base de conocimientos A y qué me responden para la base de conocimientos B? ¿La A sí o no? ¿Y la B por qué no? En la A, ¿cuál sería? Cleopatra. 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 Y en la... esa sería una primera respuesta. ¿Y en la B? ¿Quién sería persona? también Marco Antonio Cleopatra. sería el primero que encuentra. Porque primero está la que dice que para todo X hombres es una persona. Bueno, pero vos ya ahí me Y estás metiendo encontraría- conocimiento procedimental. No pensemos en el conocimiento procedimental. Vos me estás aplicando ya la lógica del prólogo, porque vos ya sabés de prólogo. Pero si yo te doy este conocimiento y te pregunto, ¿quién es decime un I tal que I sea una persona? ¿Qué es lo primero que ves en ambas bases? Cleopatra. Cleopatra, ¿sí? Lo primero con lo que se unifica es con el hecho persona, ¿sí? ¿Está Sí, bien? sí. O sea, busco persona en A y busco persona en B y lo que me devuelve ahí es Cleopatra. ¿Está? Pero porque estoy hablando de conocimiento declarativo, es decir, veo el conocimiento, pero nadie me está diciendo cómo lo tengo que manipular ese conocimiento. ¿Sí? Ahora, si yo ya pienso en el conocimiento procedimental, estoy pensando en cómo tengo que analizar ese conocimiento. Entonces, ahí sí va a existir más de un valor que satisface este predicado. Con lo cual, como me dice ahí abajo, la respuesta va a depender del orden en que se examinen estas aserciones. Entonces, ahí sí vendría lo que me decías vos, la chica que me habló. Para la primera base de datos, la respuesta ¿cuál sería? Cleopatra, porque ¿cómo se busca en una base de datos si yo pienso en Prolog? Busca de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Entonces, con lo primero que unifica en la base de conocimiento A es con persona. Entonces la respuesta sería Cleopatra. ¿Está bien? Ahora, si me voy a la base de conocimientos B, con lo primero que unifica es con la cabeza de una regla, ¿sí? Porque recuerden que acá recuerden que cuando lo llevo a Prolog, lo que está como conclusión se convierte en la cabeza de la regla y va adelante. Entonces, unifica con la cabeza de una regla. Se va al cuerpo de la regla y encuentro hombre. Entonces me queda hombre con X o con Y, depende de la variable que use, y ahí vuelve arriba de todo y empieza a buscar un hecho que sea hombre. Y el primero que encuentra es Marco Antonio. Entonces, la respuesta para la primera base de datos sería Cleopatra y para la segunda base de datos sería Marco Antonio. Pero lo que tienen que tener claro es lo que les decía recién. Ya en este razonamiento entra en juego lo que se conoce como modelo de control. Es decir, las aserciones serán examinadas en el orden en que aparecen en el programa. La búsqueda se realiza de arriba hacia abajo y es una búsqueda primero en profundidad. Si se establece un nuevo objetivo, un nuevo subobjetivo, perdón, este se convierte en el objetivo prioritario. Mientras que otros caminos van a ser examinados solo si este que yo estoy examinando falla. Es decir, la explicación de la búsqueda primero en profundidad. ¿Sí? El motor de inferencia de Prolog trabaja como una búsqueda primero en profundidad y busca de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, conclusión. Desde un punto de vista declarativo, A y B forman la misma base de conocimientos, porque yo obtengo la misma respuesta.
¿sí? Ahora, desde un punto de vista procedimental, A y B son bases de conocimientos diferentes, porque obtengo respuestas diferentes. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, se entiende. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a arrancar entonces ahora con lo que es la programación lógica. Ya vimos lógica. De la lógica, perdón, surge la programación lógica, que es un paradigma de los lenguajes de programación, donde las aserciones lógicas se consideran programas. Esas aserciones lógicas son lo que se conocen como cláusulas de Horn, y son cláusulas que contienen cuanto mucho un literal en positivo. Ejemplo, todas las que tienen acá. P, negado de P, disyunción Q, o P implica Q, que esta, a simple vista, parecería que tiene dos literales en positivos, pero si aplico la equivalencia lógica, que es la implicación material, es lógicamente equivalente a esto que está acá. Y fíjense en que nuevamente tengo un único literal en positivo. Entonces, fíjense, acá tengo una base de conocimiento representada en notación lógica y en Prolog. Esta que tengo acá está representada en lógica de predicados para todo X. Si X es una mascota y X es pequeño, entonces X es un animal de compañía. Estas son reglas, este es un hecho. Esto, si yo ya lo quiero llevar a la lógica, o mejor dicho, a la sintaxis del Prolog, quedaría expresado de esta manera. Entonces lo que ya comentamos, la conclusión se convierte en cabeza de regla, la flechita en el 2 punto guión, y cada una de estas partes forman parte del cuerpo de la regla, son las precondiciones, van separadas por la coma que representa la conjunción, y al final siempre un punto. Y el hecho queda igual, ¿sí? Las reglas contienen variables y los hechos van a contener constantes, ¿sí? Nunca va a haber una regla con constantes. ¿Cuáles son las diferencias sintácticas que se presentan entre ambas representaciones, es decir, la lógica y la representación en Prolog? Bueno, en lógica las variables están siempre cuantificadas, ¿sí? Puedo tener cuantificadores existenciales o universales. En Prolog estos cuantificadores desaparecen. ¿Y cómo identifico las variables? Porque siempre comienzan con una mayúscula. Y las constantes van a estar siempre en minúscula o bien van a ser un número. ¿Sí? Esto también ya lo saben. Después, en lógica, nosotros tenemos símbolos explícitos para representar el I y el O, que son el piquito y la B corta. Bueno, en Prolog existe un símbolo explícito para el I, que es la coma. Pero la disyunción, si bien ustedes saben que se representa con el punto y coma, Pablo ya les debe haber comentado, creo que yo también se los había dicho en esa introducción que vimos de Prolog, que en un Prolog bien formado la disyunción no se utiliza explícitamente, es decir, no utilizamos el punto y coma, ¿sí? Porque la disyunción se expresa mediante una lista de sentencias alternativas, es decir, nuevas cláusulas de ese predicado. ¿Sí? Esto lo vieron en Prolog, ¿no es cierto? Con ejemplos. Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí, lo vimos. Bien, y bueno, y la tercera característica es que la implicación de la forma P implica Q, que se escribe con la flechita, en Prolog se representa, como les decía recién, con el 2 punto guión, y Q pasa a ser la cabeza de la regla y P pasa a estar en el cuerpo de la regla. Bueno, entonces, ya vimos programación lógica, ¿sí? Surgió la programación lógica. De la programación lógica, el sistema de programación lógica más popular que surgió es el que se conoce como Prolog, que es el que nosotros vemos en la cátedra. ¿Cuál es la estructura de control de Prolog? Bueno, la entrada de un programa es un objetivo que debe ser probado, ¿sí? Es lo que ustedes siempre ponen en el shell del Prolog. La búsqueda a partir de un estado objetivo es a partir de un estado objetivo, ¿sí? Es entonces un razonamiento que se realiza hacia atrás para intentar demostrar dicho objetivo. Esto también ya lo vimos, ¿sí? Sería como un resumen de varias cuestiones que ya fuimos mencionando. Después, Prolog trabaja con hechos, ¿sí? Considera hechos que pueden probar directamente el objetivo que yo escribí en el shell del Prolog, o también puede trabajar con reglas cuya cabeza se empareje con el objetivo que escribí en el shell del Prolog. Para decidir cuándo voy a aplicar un hecho
o una regla, se utiliza el método o algoritmo de unificación, que recién también lo nombramos, ¿sí? Y también comentamos cómo trabaja. El programa en Prolog siempre se lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. La estrategia de búsqueda que utiliza es primero en profundidad, que recién también la comentamos, ¿sí? Y además trabaja con un concepto muy importante que es el que se conoce como vuelta atrás o backtracking. Pero esto se implementa en Prolog, ¿sí? Vieron que alguien antes me preguntó, ¿no lo veo acá? No, lo veo recién en Prolog. Es algo que incorpora el motor de inferencia del Prolog. Entonces, estrategias de razonamiento hay dos, hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Hacia adelante quiere decir que parte de los estados iniciales, hacia atrás parte del estado objetivo. Básicamente, el objeto de un procedimiento de búsqueda consiste en descubrir un camino a través de un espacio-problema, partiendo de un estado inicial y finalizando en un estado objetivo, ¿sí? Eso es básicamente el procedimiento de búsqueda. De estos dos tipos de razonamientos que recién comentamos, hacia adelante y hacia atrás, ¿cuál usa Prolog? Hacia atrás. Ya lo mencionamos también. Y después, sistemas de reglas. Nosotros tenemos de tres tipos. O sea, cuando hablamos de sistemas de reglas, hablamos de representación del conocimiento mediante reglas, que es lo que ustedes ven en Prolog, ¿sí? Bueno, sistemas de reglas podemos tener encadenadas hacia atrás, que son eficaces en la resolución de problemas que están dirigidos al objetivo. Después tenemos encadenadas hacia adelante, que son eficaces en la resolución de problemas que están dirigidos por la información que se va incorporando en dicho programa. Y después podemos tener combinados, es decir, que hacen un poco de encadenamiento hacia atrás y hacia adelante, ¿sí? Inicialmente yo utilizo la información existente, ahí sería hacia adelante, y luego voy a intentar satisfacer objetivos, ahí sería hacia atrás. ¿Cuál de estos tres sistemas de reglas utiliza Prolog? El encadenado hacia atrás. ¿Sí? Bien. Bueno, acá vamos a cortar, porque recuerdan que la clase pasada yo les había mostrado unos cuadros donde les hacía como un pantallazo de todos los temas que íbamos a ver. No sé si recuerdan, pero ahí habíamos hablado de modelos del mundo completo y modelos del mundo incompleto. Bueno, acá terminamos con modelos del mundo completo. Modelos del mundo completo, recuerden que es cuando yo dispongo de todo el conocimiento del dominio del problema que estoy tratando. Ya cuando no dispongo de todo ese conocimiento, hablo de modelos del mundo incompleto y hablo de un razonamiento simbólico bajo incertidumbre, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver. Esperen que dejo de compartir. Lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? ¿Qué sería lo último de esta unidad? ¿No? Claro, queda un pedacito de la unidad, que es esta última parte, es justamente esto, modelos del mundo incompleto. Acá terminamos con modelos del mundo completo. Esta primer parte que vimos entre la clase pasada y esta es la parte fuerte de la materia, porque ustedes van a ver que el TP2, todo el cuestionario, bueno, el cuestionario tiene algo también de esta última parte que vamos a ver la siguiente clase. Pero la parte fuerte es todo lo que vimos hasta hoy. ¿Por qué? Porque es lo que más se vincula con la programación lógica y con Prolog, que es el lenguaje que nosotros vemos. Bueno, si bien vamos a ver un poquito de lo que es modelos de incertidumbre. Entonces, por hoy terminamos. La clase que viene, o mejor dicho, la semana que viene, es mesa de examen. Bueno, vieron que este mes es mesas escalonadas. La semana que viene toca el miércoles, así que la semana que viene no va a haber clases porque es la mesa de examen. Así que nos vamos a ver dentro de 2 semanas, ¿sí? Nosotros igualmente, como hacemos siempre, les avisamos por mail cuándo es la próxima clase y bueno, y les mandamos los datos. Profesor, una consulta. pregunta. Voy a cortar la grabación así no me queda tan larga.